Gustavo Crucianelli, CEO de Grupo Crucianelli. Armstrong tiene más de 100 empresas vinculadas a la máquina agrícola. Mi abuelo arranca en un garaje y terminó en un galponcito de 10x20. La idea es estar en el 2030 dentro de los 5 fabricantes de sembrador a nivel mundial. Yo empecé a trabajar en la fábrica a los 10 años. Era escuela eso. Las crisis para nosotros son unas oportunidades hermosas. Argentina es un jugador agroindustrial impresionante. Los productores argentinos son de los mejores del mundo. Te estamos mirando la máquina con el teléfono y si no te diste cuenta te estamos llamando y dices, che, ojo con esto que están dando mal. Hay dos cosas que las multinacionales no van a poder tener. ¿Con quién te comparás y a quién querés superar? ¿Dónde hace ese quiebre que marcaron que hoy sea un top 10 global? ¿Cómo es ese proceso productivo? ¿Qué opinás de esa famosa grieta del campo y la industria? Vos hablaste de inteligencia artificial, ¿cómo la están usando concretamente? ¿Cómo haces para manejar el estrés? ¿Qué nos recomendás? A la noche cuando apoyas la cabeza en la almohada, son 600 familias, son 3 generaciones anteriores. No creo que te estén mirando así, pero te están como diciendo, che, países desarrollados son industriales. Es terrible lo que genera la industria, no solo la mano de obra directa, sino la panadería de la esquina. Poder desarrollarse y tener un objetivo como el que tenemos. Y a la tardecita sentarme en el cordón de mi casa a tomar una birra, no tiene precio. La Fábrica Podcast. Creando valor. Bienvenido Gustavo Crucianelli a La Fábrica Podcast, CEO de Grupo Crucianelli. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a usted. Feliz, un orgullo terrible estar sentado aquí donde han pasado tantos empresarios, tantas personas importantes. Muy contento. La remamos para traerlo. Sí, a full. Bueno, también tiene una agenda cargada, ¿no? No, la disculpa, la verdad que sentía muchas ganas. De vuelta, la vara está altísima. Esperamos estar a la altura de semejante programa, pero bueno, es muy gratificante que nos hayan invitado. Arranquemos distinto. ¿Qué hace el grupo hoy y qué es el grupo hoy? El Grupo Crucianelli es un grupo de empresas mayormente dedicada al agro. Somos parte de la cadena alimenticia porque arrancamos desde hace casi 70 años fabricando sembradoras y maquinaria agrícola. Y con un conglomerado de empresas que trabajan entre sí, se venden entre sí o a terceros, como puede ser Metalo, que le vende al Oil and Gas, que hace procesamiento de chapa, o le vende a la minería, o le vende a la construcción, y también le vende a Crucianelli. Crucianelli Fabril, que es una empresa que hace piezas fundidas y mecanizadas. Crucianelli Sociedad, que es la mamá, que es la que tiene toda esta experiencia. Y Leaf Agrotronics, que es una empresa de agricultura de precisión, electrónica, inteligencia artificial, software, hardware, desarrollo de tecnología aplicada a la siembra y a otros casos también, ¿no? Todas esas en Argentina y afuera. Y afuera está nuestro primer pasito de internacionalización, un paso muy importante para nosotros, que es Crucianelli Brasil. Humilde, primer pasito, dijo. Es Crucianelli Brasil, es hoy, la verdad, cumpliendo el sueño muy anhelado de la familia de empezar a internacionalizarse, con una sede en el estado de San Paulo, en la ciudad de São Carlos, que bueno, ya con productos nacionalizados y ya fabricando varias sembradoras allá en el país vecino. Del sector están merodeando el puesto número 10 y están tratando de ser el puesto número 5. A nivel global. A nivel global. Ese fue el objetivo que nos planteamos en el 2019 para llegarlo en el 2030. Ojalá en el 2030 vengamos y hacemos la cuenta, vemos si estamos en el 5, en el 6, en el 4, digo, pero... Pará. ¿Tenés fe que llegamos al 2030 nosotros con la fábrica? Vamos. Semejante producto, semejante programa. Sí, la idea es estar en el 2030 dentro de los 5 fabricantes de sembrador a nivel mundial, con un desafío muy grande. Brasil, una primera pata para eso, importante. Y bueno, trabajando ¿Cuáles son fuertemente. los países principales? O sea, ¿cuál es tu comparativa, las mejores empresas en el mundo? O sea, ¿con quién te comparás y a quién querés superar? Mirá, en el mundo hay 2 ligas. Una primera liga, que son las grandes multinacionales, que esa liga no es para nosotros. Pero después viene una segunda liga, digamos que ahí hay 3 grandes, y después viene una segunda liga de empresas familiares que han trascendido de sus países, americanas, alemanas, italianas, que esa liga creo que si nos preparamos bien podemos jugar. La Argentina es un jugador agroindustrial impresionante, los productores argentinos son de los más eficientes y de los mejores del mundo, y eso nos permite tener un producto hoy que cada vez que vamos a algún lado del mundo, producto muy bien desarrollado, gracias a nuestros clientes, ¿no? Eso está más que claro. Así que ahí, entre esa liga de las empresas grandes familiares, nos parece que es un lugar donde podemos estar. Quiero profundizar ahí. ¿Cuál es el diferencial que tiene la empresa familiar para competirle a la multinacional? O sea, me imagino que ellos pueden tener a veces mejor precio y quizás de familia a familia tenés una ventaja. ¿Cómo te diferencias de la multinacional para ganarle mercado? Mirá, creo que la agilidad, la flexibilidad
y quiero ser claro, agilidad no es lo mismo que acortar camino ni que nada de eso, ¿no? Digo, pero la agilidad de los cambios, profesionalizar la empresa, pero seguir siendo rápido. Y hay dos cosas que las multinacionales no van a poder tener, que es la cercanía. Digo, fácilmente podés hablar con un Crucianelli, y eso no porque la voz de un Crucianelli es importante, sino porque podés llegar a la dirección de la compañía fácilmente. Y por otro lado, esto que hablábamos de la agilidad, ¿no? La velocidad en moverse. Creo que una corporación grande, por lógica, es más lento. A ver, a mí, perdón que no quiero monopolizar, pero a mí me pasa también que no es lo mismo, para mí, por ejemplo, que compro máquinas, ir a una empresa multinacional que una empresa internacional que es una familia. O sea, siento algo distinto cuando hablo con otra familia. O sea, quizás sea un diferencial con tus clientes. Son todas familias. Totalmente. Es eso que sentís vos y que nos pasa a nosotros cuando nos vamos a comprar alguna maquinaria al mundo, cuando te toca hablar con una empresa familiar. Y esto, digo, hay empresas familiares muy grandes. Es distinto la relación y bueno, creo que es una ventaja hoy para nosotros. ¿Por qué es importante para nuestro país que haya desarrollo de maquinaria agrícola local? Creo que, bueno, la industria, los países industrializados son los países a aquellos cuales les va bien, digamos, ¿no? Hoy la industria de la maquinaria agrícola local sabe entender la necesidad del productor, que de vuelta lo que decía antes, de los más eficientes. Hoy el campo en Argentina, hace un tiempo el campo en Argentina termina siendo una fuente grande de ingresos, todavía la fuente principal de ingresos del país, y bueno, siempre lo estamos mirando desde todos lados, y si no son eficientes, lo bueno que tuvimos, si hay que rescatar algo bueno de la tragedia de la seca de hace un tiempo atrás, de hace 2 años, fue que Argentina entendió que si al campo le va mal, a Argentina le va mal. Ahí, Gustavo, te metiste justo en un tema que es recurrente en nuestras entrevistas, sobre todo con aquellas industrias o empresarios vinculados al agro. Y acá, bueno, eso es un claro ejemplo que tu industria no tendría ningún sentido sin el agro y los productores no serían tan eficientes en Argentina sin empresas como Crucianelli y otras tantas que tenemos. Digo, ¿qué opinás de esa grieta, famosa grieta del campo y la industria, en donde muchas veces ves discursos en donde un sector agrega al otro y la verdad que en el interior profundo, en Armstrong, donde están ustedes, eso no se da? Mirá, yo no sé si existe tal grieta, o por lo menos nuestra experiencia con nuestros clientes, nuestros colegas, los usuarios, no sé si existe tal grieta. Sí hay siempre esa disyuntiva entre campo o industria. Ninguno de los dos sería distinto sin el otro, porque ni el campo necesita no voy a decir la monopolización, pero el comprar algo que viene de afuera que no está adaptado para ellos. De hecho, en nuestro rubro siembra es prácticamente 99% industria nacional, y no porque no haya otra opción, sino porque realmente las sembradoras argentinas son muy buenas. Argentina es uno de los países que mayor adopción de siembra directa tiene. Entonces creo que ahí hay un círculo virtuoso entre la necesidad del productor, lo que nos ayuda a desarrollar, y el productor, por lo menos lo del interior, trabajamos en conjunto, así que... De hecho, nosotros hablamos mucho de cadena de valor y una vez que el día que te conocí vos me dijiste que eras parte de la cadena de valor del campo, o no sé cómo me dijiste, del sector alimenticio. Viste que cuando arrancó dijo, soy una empresa alimenticia. Arrancamos vinculado al sector alimenticio. Nosotros nos empezamos a definir dentro del sector alimenticio. Digo, es donde arranca el sector alimenticio, y la siembra es el comienzo. Todo lo que no se haga ahí, bien ahí, digo, después repercutimos para atrás. A veces decimos, un grano de soja que se va por el puerto es un commodity. Tras ese grano de soja hay un montón de valor agregado, muchísimo, desde un fierro hasta tecnología en semilla, y por eso digo, campo, industria, no, ninguna podría ser sin la otra. Está muy bueno, y nosotros como banda industrial reivindicamos al campo, necesitamos al campo, queremos al campo, y creo que es parte de esa visión nosotros decimos militar la Argentina del campo y la industria, de los trabajadores y los industriales, como esa visión más de, no planteemos todo en términos antagónicos, sino unir, entender las cadenas de valor y cómo nos complementamos. Yo quería volver un poquito a la historia, o sea, cómo es la historia de Crucianelli, cómo fueron armando las distintas empresas, si sos, no me acuerdo si sos segunda o tercera generación. Tercera. Tercera. Contanos un poquito la historia.
Mi abuelo vino de Italia a los 2 años, mi bisabuelo vino a hacer la América, como se decía en su momento, a trabajar. Se trabajaba en ferrocarriles, se vuelve, y cuando se vuelve a Italia, se viene con su familia, y mi abuelo viene con 2 años. Se instalan en la zona de Armstrong, y eran lo que decía en aquel momento el colono, ¿no? Aquella persona que trabajaba la tierra de alguien más. Fueron creciendo. Dentro de los hermanos que trabajaban todo en el campo, mi abuelo era el que más le gustaba la herrería, ¿no? No existía Mercado Libre o alguna marca para traer un repuesto o alguna cosa, así que había que reparar todo, digamos, ¿no? Entonces mi abuelo era el que más le gustaba la herrería, entonces se dedicaba mucho más a eso y fue creciendo, se casa con mi abuela y en un momento, en una crisis muy grande, y esto va a ser algo que me van a escuchar decirlo bastante, las crisis para nosotros son unas oportunidades hermosas. Y como se dice en el campo, a río revuelto, ganancia pescador. Siempre te hace mover de alguna forma distinta. Se ve que lo hizo mover, una inundación muy grande. Y en esa inundación decide, no se puede hacer más nada. Las gallinas ponían los huevos arriba de los árboles porque no había más lugar donde poner huevos. Se van al pueblo, Armstrong, una pequeña ciudad, es un pequeño pueblo muy chiquitito en su momento. Hoy también es chiquitito, pero en aquel mucho más. Empieza a trabajar de empleado en herrería y en sus tiempos libres empieza a reparar cosas. Desde una pava o un fuentón, hasta una torre de molino, hasta alguna maquinaria vieja, hasta que vino un amigo del campo, productor también. Che, Nazareno, ¿por qué no me haces? ¿Por qué no me ayudás? ¿Por qué no me transformás? ¿Por qué no? Y así comienza la historia de Crucianelli, ¿no? Ese es el comienzo de la historia. Después empezó a crecer. Y clave, algo que se repite hasta el día de hoy, hay cosas que no cambian, formó equipo rápidamente. Entendió que tenía muchísimas limitaciones y buscó un equipo, alguien que le venda, alguien que le maneje los renunció papeles. y armó equipo. Armó equipo, totalmente. Che, Gustavo, y ahí siempre en las compañías hay varios puntos de inflexión, seguramente vienen de las manos de las generaciones. ¿Dónde hace ese quiebre Crucianelli, esa historia de la persona que arranca, el inmigrante que se viene a hacer la América, que decide jugársela, radicarse? ¿Cuándo arranca esa historia o dónde son esos hitos que marcaron que hoy sea un top 10 global? Fue clave la mecanización agrícola. Cuando se saca el caballo y se pone el tractor adelante, todos los implementos estaban hechos para tirarse con un caballo, con la potencia de un caballo, digamos, ¿no? O 4 caballos, 2 caballos. ¿Año más o menos? Y eso debe haber sido Aprox. el año 60, entre el 50 y el 60. Digo, ahí empieza, un poquito antes también, pero digo, mi abuelo arranca más o menos en el 56 con los primeros papeles, pero arrancó un poco antes. Entonces, creo que debe haber sido más o menos por ahí. Y ahí había que adaptar todos esos implementos que estaban hechos para caballos a la de un tractor, que permitía, en vez de una reja de arado, quizás 2 rejas o 3 rejas de arado. Y ahí fue el gran salto y la gran puesta en marcha de lo que hoy es una industria. En ese entonces, con un país que también acompañaba a ese crecimiento. Sí, yo no me acuerdo, no recuerdo la parte económica de esa época, pero digo, sí había una gran potencialidad porque había que transformar todo eso que estaba, no debe haber habido importación o muy poca en ese momento. Sí, un poco antes, porque los primeros trabajos de mi padre era agarrar un jeep viejo, irse a los desarmaderos a buscar los timones. El timón es el chasis que alguno debe haber visto en algún campo de adorno, que tenía el arado, y mi abuelo lo que hacía era poner 1, 2 o 3 y hacer fabricar una lanza, porque todavía eso no se fabricaba en la O Argentina. sea, para cuando arranca tu papá, la empresa seguía siendo una pyme. Sí, ni que hablar, sí. Mi abuelo arranca en un garaje y terminó en esa época, habrá sido un galponcito de 10 por 20, una cosa muy chica. Y de hoy, que son 600 personas, ¿cuántas eran también cuando vos entraste? ¿Cómo era la empresa y qué hiciste vos también? No, ¿y cómo te acordás tu infancia? O sea, somos todos hijos de industriales, de hecho. ¿Cómo te acordás tu infancia? ¿Qué te decía tu viejo? ¿Cómo era? ¿Te llevaba a la fábrica? ¿No? O sea, ¿qué recordás de tu infancia como hijo de industrial? Jugar en la fábrica era un parque de diversiones. La verdad que de ir solo, ir con amigos, ir el sábado a la tarde, ir en la semana, hacer bastante lío. La verdad que era bastante inquieto y hacía mucho lío. Pero ir a jugar, y mi viejo me llevaba muchísimo.
muchísimo. Creo que no me estaba llevando, seguramente el sábado a la tarde quería dormir la siesta. En realidad lo que estaba haciendo era aprender a querer. Digo, difícilmente uno llega a los 18, 19, 20 años o después de la facu a los 25 y diga, bueno, acá está la fábrica y vos la quieras de entrada. Puede que sí, pero lo que ha hecho mi padre era llevarme a jugar a todos, a los 13, y hacer lío, y a mí mucho más, porque me gustaban los fierros y meterme a hacer... No era la fábrica que tenemos hoy. Y creo que eso fue clave, ¿no? En aprender a querer esa industria y aprender a respetarla como tal, digamos, ¿no? Gustavo, yo, a ver, de vuelta volviendo un poco acá y después de escuchar la historia, me gustaría preguntarte cómo es producir en Argentina, ¿no? Me gustaría que le cuentes vos cómo es producir una maquinaria en Argentina desde el punto de vista de lo que tenés de los costos estructurales que tiene nuestro país, y vos hablabas de la internacionalización y cómo es competir con esos costos estructurales. Producir en Argentina es divertidísimo. Bueno. Es divertidísimo. La verdad que es un entrenamiento y porque muchas veces hablamos de frontera abierta, frontera cerrada, competitividad. De los dados que hablemos de eso, digo, hay que ser competitivo en Argentina naturalmente. Creo que hay deberes que debemos hacer los industriales y tener tecnología, procesos, y si queremos pegar ese salto hay que hacer puertas adentro muchísimo. Y por otro lado, el Estado y las organizaciones tendrán que hacer los deberes que debamos hacer para tener reglas del juego claras, digamos, ¿no? y iguales para todo el mundo. Pero nosotros siempre tuvimos una forma de pensar. En el campo se dice tranquera para adentro, en la fábrica no hay tranquera, hay un portón, así que del portón para adentro, trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo en productividad, calidad. De vuelta, ¿está abierta o no está abierta la importación? Eso es algo clave para nosotros, y hoy hemos crecido casi el doble en producción del año 2016-2017 y con una productividad muchísimo mejor a la que teníamos en la. Está bien, pero eso es un mérito de ustedes. Y vos hablaste de una palabra clave, portón adentro. Cuando cruzás ese portón, te vas a encontrar, por ejemplo, siempre hablamos, y es recurrente también escuchar los entrevistados nuestros, de el acceso al crédito, el sistema tributario y otras variables que después te afectan a la hora de competir, ya sea con el ingreso de nuevo producto o con la salida a competir al país. ¿Cómo trabajan o qué hacen para analizar esas variables? ¿Cómo son competitivos con esas variables también? Es difícil, sin duda que la carga impositiva de Argentina es muy alta, digo, eso no es novedad. El acceso al crédito no es constante, a veces está, a veces no está, a veces comparado con otras variables de otros colegas o aquellos lugares donde queremos llegar, ese es un punto clave, digamos, ¿no? El crecimiento. Los crecimientos tienen que ser apalancados desde la compra de un producto a la compra de un bien de capital para producir. Tiene que estar apalancado por alguien que se dedique a prestar el dinero, y nosotros nos dedicamos a producir, no a hacer las dos cosas. Gus, ¿cómo fue entonces? Hablemos de vuelta de la historia, volvamos a ese portón adentro y a esa fábrica. ¿Cómo son tus primeros años? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cuál fue tu primer puesto? El primero era muy chiquito y yo le rompía bastante las pelotas a mi viejo para que me lleve a laburar. 18 años ya. No, estoy hablando de que yo empecé a trabajar en la fábrica a los 8, 10 años. Jugando. Sí, porque yo hacía un trabajo y me pagaban, y para mí eso era trabajar. Okay. Tenía que hacer una división de piezas viejas de alguna reparación de la máquina, y bueno, resulta que después me enteré que las piezas eran las mismas, que mi viejo me las cambiaba de lata de una forma a la otra, pero bueno, era escuela eso. El trabajo más formal fue, yo hice escuela de educación técnica en Armstrong. A partir del cuarto año era de noche, por lo tanto a la mañana y a la tarde, hasta las 5 de la tarde, trabajaba en la fábrica. Y de los primeros trabajos eran dos claves. Uno fue con la llegada de la digitalización de la oficina técnica, planos y trabajos de CAD sobre todo. Y después me mandaban a lo que era la logística y repartir piezas adentro. Entonces mi viejo decía, vas a conocer la oficina técnica de adentro, y la logística te hace conocer un poco la fábrica. ¿La estructura era muy distinta a lo que está hoy también? Sí, estábamos hablando de una planta, o en total habremos sido entre 80 y 100 personas. Una cosa así. Después
Hice eso hasta que me recibí en la secundaria de técnico. Me fui a Rosario a estudiar Tecnicatura en Gestión y Producción, unos 3 años en la Universidad Nacional de Rosario. Y después ya vuelvo como asistente de mi viejo. Y ahí me mandó por varios lados y me mandó a hacer varias cosas y era su asistente, O digamos. sea, el crecimiento de la empresa, tu generación lo tiene a flor de piel. Sí, sin duda, sí. Sí, si bien, si miramos una línea histórica de Crucianelli, es siempre en crecimiento, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero siempre yendo de menos a más. Pero me tocó, sí, la parte del crecimiento grande, me tocó, o por lo menos una etapa de los crecimientos de los altos me tocó vivirla. Yo tengo dos preguntas. Vos dijiste que son 3 hermanos. ¿Qué edad tiene? O sea, ¿cómo es el orden? ¿Qué hace cada uno? Y cómo fue para tu viejo delegar. O sea, hay padres que delegan más, otros menos. ¿Cómo fue tu ingreso de pasar de ser asistente, ir creciendo? Si hubo fricciones, no las hubo. Tengo 2 hermanas más grandes, Laura, que es la del medio, que es directora de Recursos Humanos, también arrancando como yo, bien desde abajo, y Betina, que es la más grande, que está en el área de la tesorería y responsable de una de las empresas del grupo, que es Crucianelli Fabril, que es la que hace pieza fundida, también arrancando desde café hasta ahí, digamos. Y el traspaso o el delegar, mi viejo la tiene atada, digamos. La verdad que la tiene clarísima. Un apasionado de las empresas familiares, y creo que hizo un trabajo muy bueno de hormiga, donde empezó a soltar de a poco en algunas cuestiones, dejando el aprendizaje. Cuando hablo de aprendizaje hablo del error, ¿no? Digo, pero tomarlo como aprendizaje. Y en el brindis del 31 de diciembre del 2013 fue donde decide, a partir del año que viene, la gerencia pasa a cargo de Gustavo. Digamos, ¿Pero ¿no? sorpresa o ya te había avisado? No, En sorpresa. el brindis de la empresa. En el brindis de la empresa, no en el brindis de la familia. En el brindis de la empresa, delante de toda la Pero gente. mi pregunta es si fue Toda la sorpresa gente. o si... No sabía, algo olía, algo venía viendo porque veía cuchicheo con mi hermana y algo olía, pero un poco así fue si bien siguió estando mucho más de lo que yo creía, ¿A qué edad tuya? 30 años, Mirá. Joven. una cosa así, 31 me parece. Él estaba mucho más de lo que yo creía, pero lo hizo muy bien porque, primero que, por supuesto que todo el mundo lo iba a buscar a él, y lo que hizo fue, no sé, hablar con Gustavo. Es un tema central y pasa mucho que en ese cambio de rol siguen yendo a buscar al que estaba antes. Totalmente. Y ahí Lógico, digo. habla muy bien de tu padre. Nada, ahora Gustavo está a cargo. Y de hecho mucho tiempo, hasta, no digo que dejó de venir, pero los horarios eran distintos, se iba sin avisar, digo, Pero qué se raro. corrió bien, digamos. ¿Por qué se corre? Viste que hay gente que se quiere quedar hasta el último día. ¿Por qué? ¿Se cansó un poco? No, al contrario. No, le quiso dar su lugar. creo que fue una cuestión de entender de que si uno da el lugar, hay que darlo no solo diciéndolo, sino pareciéndolo también, digamos. Una muestra total de confianza. ¿Y cómo es ese no día a sé, día tuyo? no sé si la confianza, pero ¿cómo? ¿Cómo es ese día a día tuyo con ese puesto bus? La verdad que me encanta lo que hago. Tenemos un grupo de laburo, digamos, como te dije antes, hay cosas que no cambian. La profesionalización de la compañía viene desde el día 1 del armado de equipo. Mi abuelo, mi padre me dejó armar un equipo prácticamente a lo que me parecía, y mi día a día es el seguimiento con cada uno de ellos. Entendiendo ese aprendizaje de mi viejo de no meterse y no tapar, bueno, mi día es un día con cada uno de ellos, del equipo, y después me reparto con las reuniones de directorio de cada una de las empresas, ¿no? Trato de apoyarme 100% en lo que dicen, confío 100% en lo que ellos dicen, son los mejores en lo que hacen, y trato de apoyar y ayudarlo a cada uno con los otros, pero me apoyo muchísimo en el equipo que tenemos. Yo quería saber, para el que nos está escuchando, cómo es, digamos, la materia prima que ustedes reciben y obviamente el producto final que sale. ¿Cómo es ese proceso productivo? Un pedazo de chapa. Pero no es que ustedes se ensamblan, viste que eso que habitualmente se dice, no sé, nos pasó con Visuar,
que la gente le decía, vos sos un ensamblador. Fuimos a la fábrica y nos caímos de culo porque era un proceso increíble, con una inversión también tremenda. No, para nada. No solo desde el diseño, sino que partimos de materia prima básica, chapa, acero, y terminamos teniendo un producto. Sí, hay cosas que decidimos hacerlas nosotros y hay cosas que decidimos desarrollar proveedores para hacerlas, porque entendemos que es una cuestión de eficiencia. Pero vas a venir a la fábrica, Crucianelli es la primera empresa en Latinoamérica en utilizar robótica de industria automotriz en los procesos de fabricación. ¿En qué año hicieron ese cambio? Mi viejo, año 94. O sea, era toda una innovación. Sí, de hecho, hasta fue un loco, digamos, ¿no? De hecho, mi padre ha traído contadores, ingenieros, mecánicos, cuando parecía que la industria maquiladora no requería de ese tipo de... Oye, es normal tener un ingeniero. ¿Y cómo se le ocurrió llevar lo que veía en el sector automotriz? ¿Con quién lo hizo, te acordás? ¿O sabés? Siempre fuimos mucho de viajar y salir y mirar y ver de dónde podemos aprender. Y no hablo de los que están arriba, hablo de todos. Desde un kiosco hasta la mejor empresa del mundo que hacía lo que hacíamos. Muchísimo, salir mucho. Y en esos viajes, de vuelta, crisis, los 90, la industria nacional. Mi viejo dijo, che, pará, dólar barato, ahora por fin puedo importar y por fin tengo la posibilidad de tener los productos que siempre quise tener para fabricar. Y se fue a Alemania, se fue a Suecia, se fue al mundo a buscar fierro para fabricar sembradoras. Y pudimos ganar en productividad lo que no se podía, y se tecnificó la planta, y hoy nuestra fábrica es igual a la que vos puedas encontrar en cualquier lado del mundo. Yo quiero profundizar sobre el producto. Uno, ¿cuántos productos tienen? Y lo otro, ¿cómo es el proceso de diseño? Yo estuve viendo mucho, lo vengo siguiendo, que cada tanto sacan nuevos productos, un vehículo autónomo. ¿Cómo es el proceso de diseño? ¿Qué área en la compañía lo hace? Si es investigación y desarrollo, si cada área tiene su área de desarrollo. O sea, profundicemos ahí sobre diseño y sobre los productos. Los productos son 100% diseñados por nosotros. Tenemos un equipo de ingeniería y desarrollo de I+D+I, que hoy debemos estar en total, deben ser 100 ingenieros. Tremendo. O profesionales. 100 ingenieros sobre 600 personas, dijiste. Sí. Altísimo. Solo estamos hablando de ingeniería y desarrollo, digamos, ¿no? Eso requiere muchísimo de desarrollo, y estoy hablando no solo de la cuestión mecánica, estamos hablando profesionales de inteligencia artificial, software, hardware, de la electrónica, que la fabricamos también nosotros, una pieza clave, la electrónica y la información y los datos y la conectividad. Hoy agarramos el celu y podemos ver cualquier sembradora trabajando en cualquier lado del mundo, qué es lo que está haciendo. Eso es desarrollo propio, y no lo desarrollamos nosotros por decir, che, lo queremos hacer nosotros para no comprárselo a otro. Es porque es la base hoy, un fierro de esto. Los fierros como tales son un vehículo para lo que realmente agrega valor, que es la información, los datos, la electrónica. Pero desde el diseño hasta el producto final, ¿cuánto tiempo lleva más o menos? No es que se contrata al personal por proyecto, por ejemplo. No. El proyecto tiene varias etapas en su plan de desarrollo, y cuando llega a de la etapa 3 a la etapa 4 ya pasa al equipo de procesos, donde empezamos a empezar la multiplicación en serie, y ya el equipo de diseño ya empieza a agarrar otro proyecto nuevo. Pero lo que hoy podemos pensar de que un producto en 3 años está en la línea de producción partiendo desde cero. Ahí te hago uno, el lema de ustedes tiene que ver con la tecnología. O sea, vos, cuando hablas más de tecnología que de producto. Y la otra es entendiendo que tenés 100 ingenieros. Esta es una ciudad espectacular que nos tocó ir muchas veces y tenemos grandes amigos, pero es una ciudad chica. Es la formación, el talento, un cuello de botella. Y si lo es, ¿qué hacen ustedes? ¿Trabajan con las escuelas técnicas? ¿Tienen vínculos con las universidades, con ingeniería? ¿Cómo hacen para que eso deje de ser un cuello de botella? Es muy buena la pregunta. Es terrible. Es terrible porque y nos pasa en la parte de electrónica, que ya no competimos contra las empresas de la zona o contra alguna multi, sino empiezan a aparecer las grandes chupadoras de talento en software del mundo, digamos, ¿no? Por el trabajo a distancia. Mirá, dentro de las cosas que yo te conté hace un rato que conforma el grupo Crucianelli y que queremos estar entre los 5 a nivel mundial, cuando empezamos a crecer nos dimos cuenta que el cuello de botella no estaba en la robótica, en la electrónica, en los datos, en la financiación, en el Estado, en los clientes. El cuello de botella estaba en lo más importante que tiene una compañía, que son los recursos. Y ahí dijimos, che, si no hay que formarlos. Y nace
la Fundación Nazareno Crucianelli, que hoy entrenamos, capacitamos chicos desde 4 o 5 años hasta personas de que ya se jubilaron, le llamamos los jubilosos. Ahí en el medio, los más fuertes, tenemos una tecnicatura universitaria en maquinaria agrícola. No sé si hay 1 o 2 media en Argentina. Hoy en Armstrong podés venir a estudiar técnico en industrialización de la maquinaria agrícola. Nos asociamos con universidades, con la Universidad Rafaela, con la Universidad de Rosario. Diseñamos la carrera nosotros mismos, le dijimos, che, universidad, acá está la carrera, esto es lo que necesitamos, denle la forma universitaria y académica. Nos devolvieron y entre juntos, hoy, este año, se recibe la primera promoción. Tremendo. Son 3 años de estudio, se recibe la primera promoción. Hay más de Eso acá se 100 aplaude, pibes. viejo. La verdad que sí. La verdad que sí. ¿Y eso lo hacen con colegas o lo hizo Crucianelli? Más allá de que entiendo que tiene una fundación, la carrera, digo, hay otros productores de sembradoras. ¿Pudieron tener sinergia con los colegas para decir, che, es lo que los 2 necesitamos, los 3 necesitamos, o por ahí no hay esa relación? Mirá, sí, hay una excelente relación. Al principio, como toda cosa que está arrancando, está a ver qué pasa, cómo será, qué estarán haciendo. Por supuesto, los colegas tienen sus cosas por hacer. La semana pasada arrancamos una capacitación en pintura, un tema clave en esto. Y Se le hace la boca acá a Sí, Sibel. Sí, Sibel, no está Pedrito, pero líquido o en polvo. Lo primero que te voy a preguntar si es líquido o en polvo, líquido. Y levantamos la mano, che, vamos a capacitar gente para pintura, vamos a utilizar las instalaciones nuestras, ¿qué colegas se enganchan? Y la verdad, se engancharon los colegas de la mejor manera y hay buena relación. Es un bien que necesitamos todos. Y de vuelta, desarrollar la sociedad, yo te hablé de la parte formal y un título universitario. Tenemos chicos de la primaria, donde tenemos un área de la fundación que se llama Educación Evolutiva. Y trabajamos con las escuelas de Armstrong, venimos a sumar lo que la escuela por ahí en algún caso nos da. Inteligencias múltiples, robótica, programación. Y trabajamos con las escuelas y vienen un montón de pibes en contraturno para formarse en ese tipo de currículas y trabajos de oficio, procesos industriales primarios. No sé, hoy debe haber más de 500, 600 personas capacitándose en la Fundación Nazareno Crucianelli. Una bocha. ¿En una población de cuánto? 12.000 habitantes. Es una banda. Pero Claro. tenemos este año 2 chicos que vienen del norte de Santa Fe, uno de Corriente, uno de Venado Tuerto, que se vienen a Armstrong a instalar porque quieren estudiar maquinaria agrícola. Eso quería, que me cuentes un poquito más de Armstrong. Nosotros tenemos la suerte de conocer, ustedes son santafesinos, pero si no me equivoco, puede ser que tenga pleno empleo. Sí, También a ver, hay- esa zona de la maquinaria agrícola, lo que es la pareja, Armstrong, Las Rosas, se caracteriza por importar trabajo en muchos casos. No solamente le da empleo a toda la gente que labura ahí, sino que importan laburo. O sea, es una- Y la verdad que son pequeños ensayos de laboratorio que son, si se replicaría eso a nivel nacional, que bien que andaríamos, ¿no? Esos Y son es- nuestros ejemplos, es la Claro. articulación entre el campo y la industria, entre la industrialización para el que tiene que trabajar, Educación. la importación de capital, Totalmente. la fundación que trabaja el industrial para que se capacite. Totalmente. Digo, esos son los modelos que necesitamos en la Argentina. Aparte, vos cuando vas a esos lugares, vos ves que la gente tiene capacidades por encima de la media. Y todo eso se lo da ese círculo virtuoso que genera el desarrollo a partir de tanta tecnología y de gente que hace algo que... están compitiendo, quieren estar en el top 5 mundial desde Armstrong, 12.000 habitantes. Sí, la verdad que Armstrong es un lugar divino. Lo charlamos con los chicos, compañeros de trabajo. Digo, poder desarrollarse y tener un objetivo como el que tenemos. Y a la tardecita sentarme en el cordón de mi casa a tomar una birra, no tiene precio. Digo, eso es buenísimo. Armstrong es un lugar muy lindo para vivir. De vuelta, no, desocupación cero. Digo, es aquel que no quiere, digamos, porque hay trabajo. De hecho, a la zona, a Armstrong, a Crucianelli, viene gente de 100 kilómetros de la redonda, digamos, ¿no? Y no hablo solo del profesional que sí está más lejos. No, operarios de la línea. Armstrong tiene más de 100 empresas vinculadas a la maquinaria agrícola. 100. Y seguramente desde que nos vinimos acá O sea, para más de Buenos 100 Aires, en 12.000 habitantes. Es terrible el ratio. y capaz que nos vinimos para acá a Buenos Aires y se fundó otra, porque hay mucho contagio positivo y mucha buena onda.
somos todos colegas, nos encontramos todos en la cola del súper, digo. O sea, ¿crees que esa humanización del industrial, que vos decías, es fácil acceder a un Crucianelli y ver todos esos casos de éxito que gente que trasciende internacionalmente, al tenerla tan cerca, estimula a los demás a que quieran emprender, a que quieran hacer? Totalmente positivo. Las cosas positivas tienen el mismo contagio que las cosas negativas tienen el mismo contagio. Vos empezás a hablar en positivo, a hacer cosas positivas, a no chismosear, a dedicarte a hacer el bien. Olvídate que eso contagia para el lado del bien siempre. Y en Armstrong pasa eso, se contagia el emprendedurismo, las posibilidades, la posibilidad de crecer, la relación entre campo e industria. Digo, eso es así. Lindo mensaje. Te saco un poquito de lo tuyo y mi pregunta es, ya que viviste ese crecimiento de la empresa y sabiendo que ahora está un poco difícil, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere que su empresa crezca? Consejo no estoy capacitado para darle a nadie, pero te puedo decir lo que siento y lo que me pasa por mi ser. Muchas veces nuestra limitación estamos acá. Y tendemos a caer en el conformismo, en la excusa de sí, pero él porque es grande, sí, pero él porque puede, sí, pero él por qué, sí, pero él por qué. Y váyanselo a explicar a mi abuelo que se vino del campo porque estaba inundación y no tenía para morfar, digamos, ¿no? Uh-huh. Después habrá métodos, medios, formas. Yo creo que el rodearse de buena gente, clave el ser generoso. Y ser generoso no tiene nada que ver con cuánto dice el recibo de sueldo, digamos. No pasa solamente por ahí. Por supuesto que las empresas tienen que ser rentables y los laburos tienen que ser rentables. Pero digo, la generosidad, la amabilidad, el dejar que el otro se desarrolle y que vaya para adelante, me parece que eso es clave. Y pensar en grande. Pensá en grande, dale para adelante. Por supuesto, estoy hablando de vos optimismo. te levantás y ¿cuál es tu sueño? Si tengo que pensar cuál es mi sueño más importante, que el lugar donde mis hijas, yo tengo 3 hijas, donde mis hijas crezcan sea un lugar lindo para vivir. Creo que eso es lo más importante, digamos, ¿no? Y si te lo tengo que relacionar por lo laboral, viene por el lado de esto, ¿no? De lograr el trascender, ir para adelante. Si me preguntás, ¿cuántas veces mira la rentabilidad del balance? No sé, Adri se dedicará y la mirará, nuestro compañero del área de finanzas, no es lo que me mueve. Sí es un buen indicador de eficiencia, pero nada más que eso, ¿no? El creer que una empresa nacional argentina, como lo ha hecho alguna otra, que fabrica, por ejemplo, fabrica caramelo, se convirtió en una multinacional y en un jugador clave, en un sector tan clave como es el campo para los argentinos. Creo que eso es posible. Pero ¿cómo? Dale. No, dale. ¿Cómo te diferenciaste? No sé, por ejemplo, en la página ustedes le dan un eje muy importante al tema de financiamiento. ¿Cómo es eso? Eso capaz también hizo que ustedes crecieran y otros no. Era de vuelta, ir a mirar y ver, ¿qué tienen esas empresas grandes que nosotros no tenemos? ¿Y qué pasa en la Argentina? Y a veces el banco está, a veces el banco no está. A veces el crédito está, a veces no está. Y nosotros no somos una entidad financiera, pero sí, al productor lo conocemos. Mi abuelo le vendió, mi papá le vendió, esta generación está vendiendo, sabemos quién es, o a ese contratista. Y conocemos al gerente del banco. ¿Cómo hacemos para vincularlo? Y creo que eso fue raíz que hoy es nuestra entidad financiera, ¿no? Es entender y adaptar eso que donde están los capitales. Pero hoy lo tenés armado como una empresa. Hoy está dentro de la misma compañía, pero es una unidad, un departamento independiente que financia no solo a Crucianelli, sino a muchas de las empresas del grupo y hasta alguna prueba piloto con algún proveedor que necesita algún financiamiento para equipamiento. Estamos empezando a trabajar en eso. Bien, ahí vos antes hablabas de una empresa nacional, fabricante de maquinaria agrícola, que llegó a ser multinacional. Y ahí está buenísimo eso, poder contar cómo fue el caso de éxito de internacionalización. No es todo un desafío, o sea, cómo es montar una compañía en Brasil, qué es el socio brasilero, o sea, podés crecer en Brasil sin tener un socio local, bueno, nada. Cómo es todo ese plan de internacionalización que vienen llevando adelante y que la quieren posicionar entre los 5 jugadores más importantes del mundo. Es un camino
es un camino difícil. Empezamos a trabajar con Brasil hace 15 años más o menos, a vender las primeras máquinas, a trabajar. Hace 2 años, te diría, hace 1 año que empezamos a producir en Brasil, ¿no? Nos hemos tomado todo ese tiempo. La verdad que no hay muchos casos de éxitos de empresas argentinas que realmente hayan sido jugadores importantes en Brasil. Y es un camino difícil. En ese camino dijimos, che, no nos vamos a comer la torta nosotros solos, no tenemos la capacidad y después nos va a doler la panza. Bueno, vayamos a buscar un colega. Y ahí aparece el primer mito, guarda con los colegas brasileros. No, pará. En Argentina hay gente como los Crucianelli y gente que no son como los Crucianelli. En Brasil pasa lo mismo. Busquemos a un Crucianelli en Brasil. Y ahí nos tomamos mucho el tiempo de salir a buscar un socio. ¿Y cómo lo buscaron? Caminando, ¿Alguien los ayudó o ustedes fueron a tocar puertas? Sí, tuvimos ayuda de algunas consultoras y alguna asesoría, pero en realidad, más allá de esa ayuda profesional de los consultoras y las grandes consultoras, fue, dirían algunos de los chicos, el estómago. Es decir, che, mirá, están estos, hoy le dicen la long list y la short list. Che, está este grupo, che, dividamos, pasemos la zaranda, como decimos en el campo, quedó este grupito, mirá, de este grupito me interesa, listo. Agarramos la valija, agarramos el avión, vamos a saludar. Y, che, ¿cómo es la planta? Te mostraban la planta. Y a mí no me interesaba ver la planta. Yo quería ver, íbamos a comer a la noche, quería conocer a la familia, quería saber cómo era como padre, como familiar, como la persona. Digo, había valores que uno tenía que buscar. Eso lo dicen siempre, el tema de los valores. ¿Por qué le das tanta importancia también? Porque es clave. Porque no pasa por el robot de soldadura o el buen diseño de la sembradora, o el éxito pasa por esos valores. Y por cómo te moves vos en tu ecosistema. Eso te abre puertas y es un valor. Esta compañía no podría haber pegado el salto que tuvo hace un tiempo atrás, o que quizá pegó esta generación, si las 2 generaciones anteriores no hubiesen tenido Che, lo Gus, que tenemos. y ahí hay una pregunta obligada porque a veces no dimensionamos el mercado. ¿Es tan grande Brasil? ¿Tan grande es? ¿Qué es Brasil en números, digamos? ¿Qué representa? ¿Por qué Brasil es estratégico para su desarrollo internacional? Cuando decidimos internacionalizarlo, había 2 mercados como países solo. Después podemos tener algo de Europa del Este con conglomeración de países, ¿no? Pero como países solo hay 3 mercados muy, muy grandes. Estados Unidos como el más grande, Brasil y Argentina. Por lo menos en esta parte del continente. Argentina ya liderábamos el mercado. Estados Unidos es un partido que le tenemos mucho respeto. Brasil estaba acá nomás. Y Brasil, no sé si cuando terminemos esta charla, pero en poquito tiempo se convierte en el número 1, porque está creciendo muchísimo y no específicamente desmontando, sino pasando de la ganadería extensiva y ganándole terreno a la agricultura y la ganadería. Número 1 del agro. Número del agro, sí. Y como mercado de maquinaria agrícola, lo podemos medir en un montón de variables, depende del producto, depende de la forma, pero digamos que entre 7 y 10 veces más grande que el argentino. 7 y 10 veces más grande, terrible. Son grosos. Terrible. A nosotros, por ejemplo, en el algodón, la Argentina siempre fue un productor, pero ellos con sus políticas de acompañamiento y todo nos pasaron por encima. O sea, ellos van. Es bestial. Es un país con algunas políticas. Después podemos discrepar en alguna cuestión, somos países latinoamericanos, culturalmente, pero hay algunas políticas industriales, agroindustriales, agrícolas, que no cambian desde hace 50 años. ¿Y cuál podrías importar de Brasil para acá, de esas políticas? Claro, hay alguna que te dé como una envidia sana, tipo, mirá lo que tienen que nos gustaría tener. Está buena. Mirá, el acceso al crédito es clave en Brasil. Y no solo hablo del sistema financiero brasileño, es fuertísimo. Después podemos hablar si de subsidio o no subsidio, eso es indistinto. Pero el acceso al crédito es clave. Y después, algo que fue, hoy hay Mercosur y hay libre comercio. Y nosotros podemos ir a Brasil perfectamente con nuestro producto terminado. O lo mismo Brasil para acá. Cuando caemos con las sembradoras, y bueno, pero esta sembradora no tiene acceso a este tipo de financiación porque no es producción nacional. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ellos lo que está diciendo es, ellos tienen muy buen financiamiento para los que producen localmente. El nivel del buen financiamiento es para lo que producen localmente. ¿Qué es buen financiamiento? No en tasas, sino en plazo.
Mirá, depende. Este año está un poco menor, digo, eso va cambiando, pero durante mucho tiempo han tenido entre 5 y 10 años y las Un montón. tasas... ¿Y nosotros cuánto? ¿2 No. años? No, 2 años, 3 Tres, años. A ver, yo tres creo que años. eso es... 4. Pocas Tres, veces, cuatro. no sé si todos lo mencionan, pero para mí el acceso al crédito es un tema central. Si nosotros vivimos en una Argentina de ciclos cortos, donde tenés que aumentar la oferta sin crédito y por ende hacerlo con capital propio y donde no tenés un horizonte en el tiempo y probablemente tengas que amortizar la máquina en corto plazo, el consumidor paga ese costo. En Brasil, nosotros hablamos con nuestros amigos industriales brasileros, hablamos con nuestros amigos industriales paraguayos, que te dan 7 años, 8 años, 10, 2, 3 años de gracia. Nosotros de suerte tenemos 6 meses de gracia, 1, y quizá lo que tenemos es 2, 3 años máximo y tenemos que salir a hacer una fiesta. Aparte, amigo, esas tasas y ese plazo se pagan la máquina sola. O sea, la ponen a producir lo que le va a dar de Claro. rentabilidad. O sea, le cierra por todos lados, lo estimulan a invertir. ¿A vos Por eso ¿Cómo? tuvo que crear una empresa para eso. ¿Como sociedad nueva te lo dan o te la dieron porque vos tenías un colega local? Otra cosa que es muy buena, no como sociedad nueva ni como un local, digo, no lo dan. Digo, otra cosa que es muy buena, me preguntabas qué copiaría, digo, es excelente el trabajo que tienen para definir qué es industria nacional y qué no. Porque- ¿Cómo hacen? Eso es muy bueno. El peso específico, el peso en kilos y el costo, el 60% tiene que estar hecho en Brasil. O sea, el 60% del costo y el 60% del peso. Lo del costo aparece porque a veces con electrónica tenés Claro. poco peso, pero mucho costo. Mucho. Digo, esas dos cosas tienen que llegar a ser hechas en Brasil. O sea, significa que hecha en Brasil, entonces importala vos, me la vendés a mí, tengo la factura. No. Tiene que estar fabricada en Brasil. El primer año estuvimos trabajando en Brasil nacionalizando el producto. Ya, nuestra sembrada está fabricada, soldada, armada. Solo una parte va desde Argentina, que son las unidades de siembra y algunas cuestiones, pero el grueso está fabricado en Brasil. Eso es industria nacional. Ahí, Gustavo, bueno, comparando eso con Brasil y también llevándote un poco a las grandes ferias que hay en Argentina y que para el agro son fundamentales y para la maquinaria agrícola son fundamentales. Y hubo mucho revuelo este año en Expo Agro, sobre todo con los créditos que se ofrecieron, que a mí, la verdad que como industrial y de otro sector, se me caía la baba cuando veía esas tasas y esos plazos. Pero la pregunta obligada que tenemos que hacerte es si realmente impactaron en la maquinaria agrícola para reactivar un mercado que venía golpeado de años por la sequía y demás. Sí. ¿Realmente se materializaron esos créditos en laburo? Sí. La maquinaria agrícola empezó a trabajar de vuelta. O sea, a partir de Expo Agro empezaron a laburar de vuelta. Hablo de Crucianelli. Empezamos a laburar fuertemente otra vez, con una buena nivel de demanda. Veníamos de un golpe de la seca muy fuerte. El año pasado fue una buena campaña y ayudó a recomponer un poquito el productor. Y este año, con los créditos de Expo Agro y con una cosecha que viene muy bien, más allá de algún caso, alguna inundación ahora, digo, alguna cuestión puntual del país, pero una cosecha que viene para estar dentro de las mejores, se ha reactivado muy bien a través de eso. ¿Y Agroactiva, que es en tu ciudad, qué expectativa tienen? Mirá, creo que lo mismo. De hecho, la muestra lleva el nombre de Banco Nación. Digo, entiendo que va Primera a ser... vez, ¿no? Primera vez que se llama Agroactiva Banco Nación. Sí. Entendemos que eso no va a ser en vano y que, bueno, va a haber alguna línea o alguna línea por ese lado. Y tenemos buena perspectiva, ¿no? Sobre todo con la cosecha casi toda levantada. Te cambio de tema. Ustedes tienen un grupo y ese grupo tiene varias empresas. Vos recién nos hablaste de una de agricultura de precisión, tipo AgTech, ¿cómo se dice? Actech. AgTech. Y me gustaría entender cómo fue la lógica de empezar a integrar. Y vos recién explicaste un poco cómo era tu management del día a día, pero me gustaría entender un poco más. O sea, si vos como gerente general tenés KPIs que vas viendo o indicadores de las distintas unidades de negocio, si eso lo logran normalizar a un entendimiento transversal de las distintas, cómo fue dándose ese paso y, digamos, cómo evalúan decir, che, bueno, sí, acá nos integramos. Lo de LIF, que es la compañía de agricultura de precisión, nosotros en el año 2013, 2014, que ya empezaba a estar un poco más la decisión y empezaba a llegar la electrónica aplicada un poquito más con los pantalones largos al campo, empezamos a buscar por el mundo, empezamos a dar vuelta y pasado el tiempo nos empezamos a dar cuenta que la electrónica terminaba siendo, un poco lo que decía antes, ¿no? Terminaba siendo el eje central de un producto. Los datos, la lógica, la información, qué podemos hacer con ese producto. El salto productivo venía por el lado de la electrónica.
y nos parecía muy riesgoso que eso esté en manos de otra compañía. Porque si esa compañía no nos vendía más, digo, íbamos a depender mucho de eso y nosotros nos íbamos a quedar solo soldando fierro. Digo, no digo que eso es importante, digo, pero lo otro era vital. Entonces ahí nace esta empresa de garage, nace Leaf Agrotronics, que es una empresa que nace de un chico de Armstrong, que laburaba en un garage con muchas ganas y la sumamos al grupo Crucianelli y hoy sigue trabajando. Creo que la incorporaste, o sea, es un chico muy capaz que arrancó una empresa, vos le dijiste adentro, le compraste y hoy es parte del grupo. Claro, en realidad la anexamos al grupo Crucianelli, el socio fundador sigue siendo socio de la compañía, pero la trajimos bajo el control del grupo Crucianelli. Típica aceleradora, digo, hoy se llama startup, aceleradora, digo, bueno, era un poco eso, ¿no? Le pusimos todo el know-how, un cliente que lo iba a traccionar muchísimo de entrada y el desarrollo de qué es lo que necesitaba. Pero hoy el Leaf campo. le vende también a colegas tuyos. Sí, sí. Y le vende al aftermarket y le vende a los concesionarios directamente y a algunos colegas también. Bueno, perdón, dale, para el que no conoce, digamos, el lema de ustedes es: somos la tecnología que te hace crecer. Me encantó. Y lo que te iba a preguntar es, vos hablaste hace un rato de inteligencia artificial, ¿cómo la están usando concretamente? Mirá, hay por dos lados lo estamos usando. Lo usamos en nuestros procesos lógicos del día. Estamos empezando a implementar en muchas áreas. Lo que nos costaba hacer una estructura de producto, de un producto como esto que puede tener 3, 4 mil ítems, hacer una estructura de producto en el área de ingeniería, capaz que eran 3 personas durante 6 meses. Hoy con IA es algo que en menos de un día, 2 días, podemos terminar haciendo eso. Entonces, Una locura, 6 meses, 3 personas contra 1 o 2 días. Sí, es un aumento de productividad que no... Es terrible. Y en cada punto que la aplicás y que estamos tratando de empezar a aplicar ese tipo de información, para Leaf, para programar, nos cambió completamente la historia. Un programador... Gustavo, ahí, a ver, me gusta una pregunta que para bajarlo al llano. Ustedes son una empresa líder y le están aplicando IA y están bajando terriblemente los tiempos. ¿Cómo digamos, qué se pierde el que no aplica hoy en su trabajo IA? ¿Cualquier trabajo? La velocidad y la productividad que genera la IA, no podemos no laburar con inteligencia artificial. Digo, no es opción. No es opción. Y no es opción que un producto de esto no trabaje con inteligencia artificial. Te doy un dato. En el 2019 la ONU dijo que si no producimos un 3% más de alimento todos los años al 2050, el alimento no va a alcanzar para todos. Digo, central, clave. No por mala distribución, por desigualdad, porque no va a alcanzar. Porque si todos comemos 800 gramos de alimento, no va a alcanzar por la cantidad de personas que somos. Si el campo no produce, o si los alimentos no producimos un 3% más todos los años, no llegamos. Y si encima si no lo hacemos con sustentabilidad, ¿cómo llegaríamos? Entonces digo, no tenemos opción, no tenemos alternativa. Yo soy un convencido que la IA no viene a matar a nadie, ni a... El mundo ya se planteó disyuntiva, digo, la clonación, digo, la energía nuclear, digo, ya se planteó disyuntivas muy fuertes. Y entendió de que, hay una forma de hacerlo y esa forma es la que debemos hacer. Yo quiero preguntarte cómo la aplican esa IA y también cómo es sembrar y cosechar hoy en 2025 versus el pasado. Y también si ese 2025 de Crucianelli es el mismo en el mundo o nosotros estamos atrasados versus una marca de afuera. No, el 2025 de Crucianelli es el mismo que en el mundo. Y después charlamos, vemos quién más está atrasado y quién no, y quién hace tecnología y quién no, y vanguardia. ¿Cómo se aplica hoy o cómo aplicamos, cómo es la siembra, la cosecha? Digo, Crucianelli entró en una startup que es Deep Agro y somos socios de esta compañía que es incipiente, rosarina, y hace agricultura, hace IA aplicada al campo. Y estamos fabricando, que muchas de estas cosas las fabricamos en Leaf, que es una cámara que detecta, para pulverizar, detecta qué es una maleza y qué es una planta. Ella entiende qué es una maleza y qué es una planta. Donde está la maleza, aplica solo en ese lugar, y donde está la planta, no aplica nada. Muchísimo ahorro.
más del 70% de ahorro Bestial. de fitosanitarios que se aplican por el campo. Sí, vi un videíto que te va tirando, en vez de tirar transversal, tira tac, 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 tac. Bueno, cuando aparece esta posibilidad, esta empresa que estaba buscando socios y potenciadores, entramos. Y digo, fíjense lo que está haciendo la inteligencia artificial. Cuidando el medio ambiente, generando productividad, mejorando las emisiones de huella de carbono. Digo, ahí hay inteligencia artificial. Digo, ese es si la usamos para el mal, será como cuando usamos la energía nuclear para el mal, la internet para el mal. Digo, eso será otra cosa. Digo, pero ahí hay inteligencia artificial. No está Oli, pero le voy a hacer un homenaje. ¿Cuánto vale una cosechadora? ¿Cuánto vale una sembradora? ¿Cuántas producen por año? Una cosechadora no sé porque no producimos, pero no sé, son productos que deben ir de los 800 hasta el $1.000.000, yo entiendo, digo, no lo sé justo. No, vamos a tus productos, pero como para que la gente entienda Claro. de qué estamos hablando. ¿Esto qué es, por ejemplo, para el que nos está mirando? Esta es una sembradora de grano fino, ¿Querés contar, Luz? de un módulo, es una pionera, es una sembradora tradicional, digamos, ¿no? Es una sembradora que trabaja así y se transporta así, porque así es muy ancha y no se puede transportar por los caminos. Pero depende mucho de esta misma máquina, si le ponemos full agricultura de precisión y que haga todo y que tenga todo, capaz que cuesta el doble que esta con equipamiento básico. Pero ¿entre cuánto y cuánto para el que nos está escuchando? Una sembradora va desde los $150.000 hasta los $500.000 más o menos. ¿Eso qué es? Esto es parte de una sembradora, esto es aquí donde se almacena la semilla y acá atrás va algo parecido a esto, que es mucho más grande, que después se cierra y son máquinas de alta productividad donde se cargan una vez en el día y puede trabajar todo el día sin parar. Pará, sí. pará, hace poco presentaron un vehículo autónomo. ¿O no? Bueno. No. ¿Está mal? Yo vi, empecé a toquearte la página de internet y vi que había una presentación de algo que entendí que era autónomo, pero quizás no es autónomo. Tommy Reno. No. Puede ser. Como nuestras sembradoras no son autopropulsadas. Claro. Sí, Fertec, que es una compañía que adquirimos hace poco, que hace fertilización. Lo que sí tenemos dentro del IF es toda una gama de lo que serían pilotos automáticos, ¿no? Donde apretas un botón, te cruzas de brazo, Ok. la máquina va y viene sola, digamos, eso por ahí podías haber visto. Ojo, no me miren como un loco. En la minería No, tenés no. camiones trabajando sin Sí, chofer. No. No. Hoy hay vehículos autónomos en el campo, hay vehículos Hay autónomos. drones Sí, autotripulados. sí, ni hablar. Ahí, Gustavo, me gustaría preguntarte una cosa. Y digo, viendo tanto desarrollo, los valores que tienen, el esfuerzo que hacen para producir maquinaria nueva, nada, viste, está en los medios ocupando mucho espacio el tema de la maquinaria usada. ¿Cómo los impacta esa desregulación y si hay otros países del mundo que la están llevando adelante? Sí, hay algunos otros países, el caso más cercano, el caso de Uruguay, digamos, que se puede importar maquinaria agrícola usada. Mirá, la verdad que en el rubro siembra, un producto usado o no usado del exterior tiene que adaptarse mucho el productor argentino. Una máquina en Estados Unidos usa 2.000 hectáreas y se cambia. Por el leasing, por lo que fuese. 2.000 hectáreas y se cambia. Y la sembradora está hecho para 2.000 hectáreas. 2.000, 4.000, 6.000, digo, pero está hecho para eso. Acá si a una máquina de esta no hace 10.000 hectáreas y el tipo no tiene que tocarle nada, si no hace 10.000, es un producto que no anda muy bien. Si no, yo la compro si hace 10.000. Así que le avisamos a los que están trayendo usada que la van a tener que cambiar 5 veces. Digo, Claro. son fierros buenos y está todo bien, digo, pero la siembra es el proceso más importante que tiene el campo, porque es donde comienza todo. Lo que hagamos mal en ese lugar impacta en la rentabilidad. Después, por más que fumiguemos bien, por más que cosechemos bien, por más que almacenemos bien o por más que vendamos bien el grano, si lo hiciste mal ahí, el resto después es menos eso que hiciste mal en ese momento. Ya arrancaste mal de entrada. Entonces no es solo la sembradora que tiene que ser eficiente, sino que hay toda una red de servicio y atención postventa. Y digo, te estamos mirando la máquina con el teléfono de un centro de monitoreo en la fábrica y si no te diste cuenta te estamos llamando y dices, che, ojo con esto que están dando mal. A ver si entiendo. A vos no te preocupa porque tu diferencial es el servicio y vos lo que estás diciendo es si querés traerla te va a costar en el corto plazo un poco más barata, pero te vas a perder de el servicio que te doy, la cercanía, que si tenés un problema te lo voy a resolver. O sea, vos decís, te veo muy tranquilo y no te preocupa por eso. Sí, a ver, va a hacer ruido de entrada. No nos quita el sueño. En siembra de vuelta no nos quita el sueño.
Y me podrá escuchar un colega, che, ¿cómo no te quejas? Digo, puede ser que haga ruido, digo, pero no nos quita el sueño porque hay un montón de cosas detrás de una marca. Lo hablamos hace un ratito. Digo, ¿a quién llama por teléfono para que te venga a solucionar el tema? Una en Trenquelauquen y la otra en Tres Arroyos y la otra en Tartagal. Las tres al mismo tiempo. Y eso es algo común, ¿no? Puede pasar en el campo, pisás una cueva de peludo, pasas algo, se rompe algo de la máquina, tiene algún problema. Digo, el concesionario, el servicio, el repuesto. Sí, yendo a eso, yendo a tu esquema de comercialización. O sea, ustedes trabajan similar al sector automotriz, con concesionarios, ¿cuántos tienen? Si el concesionario también se ocupa del servicio. Hoy tenemos, sí, hoy el concesionario es el brazo directo. Respetamos muchísimo nuestra red, no solo en la Argentina, sino en los lugares donde tenemos en el mundo. Tenemos 70 y algún concesionarios que venden nuestros productos, que están preparados para vender y atender sobre todo el postventa. Y de atrás la fábrica siempre ahí. Ahí ustedes se meten en su formación, su trabajo conjunto, no sé cómo funciona. Hoy, esta mañana le estaba dando la bienvenida, hay 3 días de capacitación. Hicimos en las últimas inversiones una nave como de 2.000 metros cuadrados, donde tenemos de estos equipos y donde le plantamos problemas para que vengan a solucionarnos, donde hacemos práctica, donde vamos a la concesionaria, donde tratamos de trabajar con los repuestos, donde se los mandamos y que tengan los stock. Digo, muchísimo, porque el servicio es clave. Eso es clave. Yo te veo muy tranquilo, no sé si es porque no tenés estrés o lo manejás muy bien. Nos gusta preguntar eso, ¿cómo haces para manejar el estrés? ¿Qué nos recomendás? ¿Qué haces vos? Equipo. Algo que con el tiempo, y hoy me doy un poquito de vergüenza, ¿no? Digo, cuando miro ese 2013, 2014, que recién arrancaba, y uno arranca con toda la fuerza y las ganas y te querés llevar el mundo por delante, donde el temperamento, las hormonas, la voz un poquito más alta de la que tengo. Creo que los negocios y las emociones van por caminos completamente distintos si las emociones no son las correctas y no son buenas, digamos, ¿no? Y para tener paz y tranquilidad, tenés que tener un equipo en el frente de batalla que te respalde 100%. Hoy confío plenamente en todo el equipo, en la dirección de Crucianelli y el equipo que viene en segunda línea. Eso creo que es clave. Antes preguntábamos cómo era el día a día, cómo era. Digo, sí, tenemos nuestros indicadores, miramos permanentemente nuestros indicadores, pero hay un equipo que la verdad que es el que... Método Leclic, más allá de la confianza del equipo, que se te ve que tenés un equipazo y que tenés mucha confianza, ¿qué te intranquiliza? O sea, ¿en qué momento vos sentiste tipo, che, estoy preocupado? Y en ese momento de preocupación, porque todos los industriales tenemos preocupaciones, miedos, temores, digamos, ¿cómo lo trabajaste? Porque para mí también está bueno eso de decir, che, tenés un equipazo, todo, pero, digamos, si querés, mandame la receta, pero algún temor o algún miedo tenés. ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo tiene que hacer ese emprendedor, ese industrial cuando tiene miedo, cuando tiene un temor? O sea, ¿tiene que esconderlo, tiene que contarlo, tiene que trabajarlo? ¿Qué tiene que hacer? ¿O cómo lo haces vos? Yo hablo mucho. Con el equipo, con el viejo para arriba, con mi esposa, con mis hermanas, un amigo. Como que te lo sacás de adentro. Sí, yo hablo mucho. La familia es clave. Mi esposa es clave. Si no, yo no... Le mandamos un saludo. Sí. A Meli, sí, como lo fue mi vieja con mi viejo, que también fue clave. Mis hermanas son clave porque también son una ayuda muy grande, muy importante. Confían 100% en mí, pero bueno, no dejan de acompañar. Pero igual te cuento, ¿no? A la noche cuando apoyas la cabeza en la almohada, son 600 familias, son decisiones de 70 años casi, 3 generaciones anteriores que te están... no creo que te estén mirando así, pero te están como diciendo, che, a ver qué pasa, a ver qué no hace, a ver qué hace. Algo hay. Hay un peso muy grande en eso. Entonces, no, guardarlo nada, cero. Hay que tratar de... No, está mal decir para abajo, no puertas adentro con la compañía, porque la tranquilidad es clave que se note siempre, pero sí con esas personas que uno puede largarse. ¿Y cómo es ese proceso de toma de decisiones? Es encima familiar aparte. Es familiar. La verdad que agradecido a mi familia que confía muchísimo en mí. Mi padre, si le voy a preguntar cuál es el último chip que le debemos poner ni me quiere escuchar. Y si le voy con un problema, ni me quiere escuchar. El problema del día a día, ese que solemos tener todo, está buenísimo. Sí. Ni me quiere escuchar. Ahora, che, viejo, ¿qué hacemos con Brasil? ¿Qué te parece? ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo una cosa? Y no sé si me dice mucho,
pero transmite algo por dentro y alguna cuestión por dentro, alguna cosa en la cara, alguna que uno lo ve, y eso creo que ayuda bastante. Y después hay algunas personas claves en la dirección en las cuales trabajamos para esa toma de decisión y ese acompañarnos en la decisión. Alguno por ahí propone la locura y el resto del equipo el que acompaña le da forma y la baja a tierra. Gus, antes de hacerte la próxima pregunta, me gustaría que Valen le pida a nuestros suscriptores que nos banquen, que se suscriban. Sí, lo pido yo si querés. Dale, pedilo vos, Tommy. Para nosotros la suscripción es fundamental. Dennos por favor amor. La verdad que en YouTube nos sirve mucho crecer en suscriptores. Queremos seguir generando contenido bueno para industriales, emprendedores o para quien quiera. Gracias, Gus, por estar acá. Y nada, es para nosotros importante. La verdad que queremos seguir creciendo, queremos seguir amplificando nuestra audiencia y queremos que es central. Y quiero reconocer ahí a Paletizate, a nuestros amigos Portela, que son nuestros hermanos industriales de primera generación, que además son enormes productores de pallets en todo el país. Así que la verdad que en esto de reivindicar a los emprendedores industriales, cuando nosotros arrancamos con la fábrica, ellos primero que nada nos dijeron ahí estoy con ustedes, así que un agradecimiento especial. Ahí Tommy me deja un gran pie porque los chicos de Paletizate son también parte de nuestra comunidad. Y voy a ir a la pregunta de la comunidad. Tenemos una comunidad de gente con la que venimos trabajando, que todos los meses y todas las notas nos van siguiendo a los viajes, nos van pasando preguntas y demás. Yo te quiero preguntar algo, una que me gustó que venías hablando, que es por el servicio de postventa. Y que aparte me toca en lo personal. Ayer tuve una charla en donde me decía un exportador que las máquinas argentinas afuera tienen mala fama porque no pueden prestar un buen servicio de postventa. Y vos, en ese plan y programa de internacionalización que tenés, ¿cómo vas a hacer para prestar postventa afuera? O sea, eso tan bueno que tenés acá fronteras para adentro. ¿Cómo lo prestas para afuera? O sea, ¿cómo mandás al Caribe, claro, por ejemplo? O sea, ¿cómo hace para prestarle postventa a esa gente? Y esa pregunta de la comunidad me encantó. Mandamos a muchos lugares de la misma manera que hacemos en Tartagal o en Pergamino. Digo, acá es clave el concesionario, el dealer del lugar. Nosotros darle todo el apoyo. La siembra es el proceso más complejo y se hace en un determinado momento. No se puede hacer 20 días después. Digo, la humedad es hoy, la siembra es hoy. Digo, fabricamos un producto para usarse hoy. Che, el sol, la humedad, la tierra, todo. El ingeniero te dice, salí. Y tiene que estar todo ok. Entonces, si se paran, che, bancame 15 días. Una locura. O sea, si vos tenés una falla, le podés cagar toda la siembra. Por supuesto. O sea, si es ese día y la máquina no puede salir porque tuviste un problema, lo arruinaste. Y en lugares como el norte argentino, donde la lluvia es escasa y hace mucho calor, y tenés humedad hoy y mitad de mañana hasta el mediodía. Después se te secó la humedad y no puedes sembrar más, porque si no tenés humedad no puedes sembrar. ¿Y cómo haces? No puede fallar. Entonces no puede fallar. ¿Y repuestos? No se tiene que romper. ¿Y mercado de repuestos? ¿Qué importancia tiene el repuesto ahí? Tiene importancia. Es clave el repuesto en la concesionaria y la velocidad en cual uno pueda salir a atender eso, ¿no? Digo, atender una máquina en Bulgaria y atenderla en Tartagal o en Pergamino pasa a ser lo mismo, ¿no? Es clave la figura del concesionario, por eso el respeto que le tenemos y, che, venden directo, la red de concesionarios, fortalecerla. Tenemos un programa de desarrollo de concesionario, que trabajamos mucho en eso, para brindarle herramienta y para que cada vez puedan crecer en eso, ¿no? Sobre todo en servicio. Y tengo una pregunta, entendiendo que vos decís somos la tecnología que te hace crecer y que sos un producto de tecnología, me imagino que obviamente tenés indicadores sobre todos los productos que vendiste que te permiten monitorear. ¿Vos tenés algún sistema, no sé si es un adicional o si ya viene, de, no sé, medimiento de temperatura, temas, no sé si tiene rodamientos, correas o lo que sea, decir, che, ojo, me saltó una alarma, preventivamente te aviso que la tenés que cambiar? ¿Tiene algún sistema así de incorporación de mantenimiento preventivo o predictivo? Sí, hoy a través de la tecnología LIF y a través de Connectia, que es la que se encarga de conectarnos con nosotros, la máquina con nosotros, hoy podés saber algunos parámetros de la máquina que te pueden prevenir un problema. ¿Pero eso lo sabe el cliente o vos también le avisás como parte del servicio? Lo sabe el cliente y lo sabemos nosotros. Gustavo, ya que estamos en máquinas que tienen que arreglar y estar en el campo y demás, ¿cuál es una que te acuerdes de las más viejas que tengas en funcionamiento y que digas, mirá, loco, no puedo creerlo, esta está funcionando? ¿Te acordás de alguna? Sí. Sí. Qué fierro. La semana pasada estamos haciendo unas actividades que se llaman Universo Crucianelli y vamos con todos los productos, pero no tanto hablar de producto por la Argentina, y juntamos a productores, sino hablar de técnicas de trabajo, digamos, ¿no? Técnicas de siembra, técnicas de fertilización,
más cómo hacer el laburo, más que venir a hablar de las cuestiones técnicas. Y estaba, no era Desarrollo, no me acuerdo del lugar donde era, y me dice, che, esta máquina tiene nombre Pionera. Y fue pionera porque tenía una concepción distinta a lo que se veía en aquel momento, era bastante innovadora, digamos, ¿no? Y fue un producto de remil revendido. El prototipo, me dice, mira, en el campo aquel que está allá trabajando, es el prototipo que hicieron año 90 y algo. Sigue. Y sigue laburando con mantenimiento, con desarrollo, una máquina con capacidad distinta a lo que tiene hoy. Pero sí hay algunos de esos productos que sigan trabajando. Depende la viaba que le dé el productor, digamos, ¿no? Gus, mi última, pensala bien por las dudas. Si hay un mensaje que pudieras pasarle a Javier Milei sobre tu sector, ¿cuál sería? Uf. Ya está, arrancó tranquilo el cierre. Pensala, le dijo. Si querés te la mandamos por mail. Mirá, la verdad que... Traga. No, tengo la respuesta clara. La verdad que muchas de las cosas que creo que empezamos a hacer, que empezó a hacer el gobierno de Gabriel, que empezamos a hacer los argentinos, creo que van en una dirección correcta. Amigarnos, abrirnos, libertades. Creo que eso es algo positivo para todos. Si le tendría que decir algo al presidente Milei, es que cuando pueda, o que los tiempos en el que nos integramos al mundo, de vuelta, felicito, incursionalista integrada al mundo a través de la exportación, a través de Brasil, y se puede competir. Podemos competir con el mundo. La Marina Agrícola tiene la capacidad de competir con el mundo porque es muy buena en Argentina. Lo único que decimos es, cancha nivelada. La cancha nivelada. ¿No? Si jugamos el metegol así, difícilmente te puedo meter un gol, digamos, ¿no? ¿Qué sería eso para el que no sabe? ¿En dónde está el desnivel? Creo yo que hoy en una carga impositiva. Algo de 30 y pico % un producto de esto y 15 en el promedio mundial. ¿En todos los niveles? Nacional, O sea, vos lo que dijiste es, en el mundo, el benchmark es que es 15% sobre el precio final y en tu caso 35% sobre el precio final. Juntando toda la carga impositiva. Todos los niveles, digamos, todos los nacional, niveles. provincial, municipal. Seguro. Entonces digo, hay que laburar en eso y me parece que por ahí sería. Creo que el cariño por la industria, los países desarrollados son industriales. Aquellos países que han querido ser, que son lo que hoy nosotros por ahí queremos ser, son países industriales. La industria tiene un desborde en una comunidad como Armstrong terrible, en todo el país, ¿no? Yo vivo en Armstrong, es terrible lo que genera no solo la mano de obra directa, sino la indirecta y la panadería de la esquina. Cuando cobran los muchachos, hay comercio, hay consumo. A la industria le va bien en Armstrong, al campo le va bien en Armstrong, le va bien a la industria, le va bien a la industria, le va bien a la cervecería de la esquina de mi casa. Bueno, eso es fundamental. Lindo cierre. gracias, querido Gus. Espero que lo hayas pasado bien. Un gran aplauso para vos. No, gracias.